Buen día. Buen día, profe. Buen día. Buen día. Buen día. Hagan lo que falta aparecer, por favor. Estábamos viendo interpretación, ya habíamos visto entonces cuál es su concepto, los métodos, las escuelas, algunas modalidades, como puede ser la interpretación estática y dinámica, o la extensiva o restrictiva. Y estábamos viendo las reglas de interpretación, que es, digamos, la reiteración de fallos de la Corte sistematizados, en donde podemos encontrar algunas líneas fundamentales que la Corte viene repitiendo. Este profesor que yo sigo, Linares Quintana, en su momento determinó 7 grandes reglas de interpretación o pautas. Vimos 4 la última vez, vamos a dejarlo ahí, ustedes seguirán estudiando el tema, eso no quiere decir que con lo que yo di se agotó, sino que tienen que averiguar, investigar. Eso es parte de su responsabilidad estudiantil. Y dijimos que interpretamos cuando tenemos norma jurídica susceptible de ser interpretada, pero que cuando no hay norma jurídica, porque hay una inexistencia de la misma, hay un viejo principio de nuestro derecho civil, pero aplicable a todos los derechos, en donde el juez no puede dejar de fallar ante la insuficiencia o inexistencia de la ley. Esto quiere decir que nosotros no podemos dejar o el juez, de resolver un tema, de resolver una situación, si la ley es insuficiente, o si la ley no existe, porque puede ser que no exista la ley para un caso particular. Pero la situación hay que resolverla, por lo menos en el ámbito del derecho civil, quizás en el ámbito del derecho penal,
frente a la inexistencia de la ley no hay delito, frente a la inexistencia de la conducta típica no hay delito, pero en el ámbito del derecho privado, del derecho civil, comercial, laboral, etcétera, etcétera, frente a la inexistencia de la norma hay que resolver. Y entonces la hermenéutica, que es toda esta ciencia de la interpretación, ya no tiene respuestas dentro de las pautas generales de la interpretación, sino, como dijimos en la última clase acá, frente a la inexistencia o insuficiencia de la norma jurídica, tenemos que integrar. Tenemos que integrar. Entonces aparece esto de la integración. ¿Qué es lo que vamos a integrar en esta laguna jurídica, este vacío, esta falta de? ¿Y cómo lo vamos a integrar? Bueno, los autores en este tema lo pueden seguir a Vidal Campos perfectamente, o a cualquier otro. Vidal Campos habla sobre este tema. Él habla de dos mecanismos de integración: la autointegración y la heterointegración. La autointegración y la heterointegración. ¿Qué es la autointegración? Es recurrir a este principio general denominado la analogía. Es integrar por analogía. Es llenar este vacío, llenar esta laguna con normas del propio ordenamiento jurídico que tengan puntos en común, que tengan relación, que tengan algún nexo. Entonces, por analogía, resolvemos tal o cual cosa. Algo análogo, similar, parecido. Entonces, la analogía a la cual recurrimos, en una primera instancia, recurrimos a las normas jurídicas positivas vigentes, normas jurídicas positivas vigentes de nuestro propio ordenamiento. Pero puede ocurrir que en nuestro propio ordenamiento no exista solución. Entonces vamos a recurrir a las normas jurídicas no positivas, o sea, positivas no vigentes de nuestro propio ordenamiento. Quizás hace 15, 20 o 30 años había un plexo normativo que me podía solucionar este conflicto interpretativo que hoy tengo. Entonces recurrimos por analogía a normas jurídicas positivas, porque fueron sancionadas, pero no están vigentes. ¿Entienden la diferencia? En una primera instancia, en una primera aproximación, cuando aplico la analogía porque tengo que realizar una integración, recurro dentro de mi propio ordenamiento jurídico a normas positivas vigentes. Por ahí la respuesta no la tengo en el ámbito del derecho civil, pero la tengo en el ámbito del derecho laboral. Por ahí no la tengo en el ámbito del derecho civil, pero lo tengo en el ámbito del derecho aduanero. No sé, vemos, buscamos. Pero puede ser que en el derecho positivo vigente no tenga nada, pero hace 30 años había un plexo normativo que solucionaba este conflicto. Entonces recurro por analogía para integrar este vacío. O sea, el intérprete, el juez recurre por analogía para integrar ese vacío a normas del derecho positivo, porque fueron sancionadas, pero que no están vigentes. Es dificultoso, es raro, es peligroso. Bueno, será cuestión de cómo se maneja ese intérprete. Ahora, si en ninguna de estas dos tengo éxito, puedo recurrir por analogía al derecho positivo vigente de países distintos al mío.
y ver cómo solucionan esto, primero los de la región. ¿Cómo se soluciona este conflicto en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Brasil? Puedo recurrir por analogía, y bueno, en la Argentina no tengo una norma jurídica que me solucione este conflicto. Pero en Uruguay sí. Bueno, voy a tratar de resolver utilizando en el mecanismo de la integración la respuesta o la solución que el derecho positivo uruguayo le da a este conflicto. Y si aún no encuentro normas positivas vigentes, análogas en el derecho de los países vecinos, bueno, podré recurrir a otros. ¿Cómo se soluciona en España, en Italia, en Francia? Entonces, la integración por analogía me lleva a estas conclusiones, porque tengo que resolver. Y el juez que está resolviendo mediante la integración, que está llenando este vacío, esta laguna jurídica, así entre comillas podemos decir que está creando derecho, porque está aplicando normas de otros ordenamientos o pensadas para otras situaciones. Les cuento un ejemplo de nuestro derecho. Antes de la reforma última, ¿no?, del Código Civil, ustedes saben que el Código Civil y Comercial de la Nación se reformó en el año 2015, creo, ¿no? Pero bueno, antes, en el Código de Vélez, cuando Vélez Sarsfield lleva adelante esa inmensa tarea de codificar el derecho civil, una tarea increíble, sin computadoras, sin luz eléctrica, sin máquinas de escribir. Pónganse en la cabeza la obra que hizo Vélez Sarsfield. Algunos energúmenos hace poco en el Congreso lo criticaban. No, él legisló para la sociedad en que vivía, legisló bajo el pensamiento de su época. Pero bueno, en este país sobran tontos y hormigas. Hay la misma cantidad. Pero Vélez Sarsfield en su momento tenía un grupo de asistentes, estudiantes, algunos. Uno de los asistentes llegó a ser presidente de la Nación muchos años después, Victorino de la Plaza. Y él sistematizó el derecho que él tenía a su alcance, el derecho español, los autores franceses, llevaban adelante traducciones, nuestro Código Civil se nutre mucho de autores franceses, españoles, portugueses, y hace esta inmensa obra que fue el Código Civil, inmensa obra. Y en un momento cuando está en la parte de los contratos, y en el contrato especial de cesión de derechos, empieza a desarrollar la parte general del contrato de cesión de derechos. Ustedes saben que los derechos litigiosos, hereditarios y de otra orden se pueden ceder en forma gratuita o onerosa. Bueno, estaba desarrollando él la parte general del contrato de cesión de derechos, y cuando llega en específico al contrato de cesión de derechos hereditarios, en una nota, que eran las notas de Vélez, al pie de la página puso, bueno, aviso al lector, ¿no? Cuando lleguemos a la parte de sucesiones, desarrollaremos el contrato de cesión de derechos hereditarios. Y sigue trabajando en su código, y viene la parte del derecho de familia, y habla de la familia, de las sucesiones, y sigue, y termina el código. Y nunca Vélez puso, en nuestro Código Civil, nunca se estableció normativamente en nuestro Código Civil
la cesión de derechos hereditarios. Algo tan habitual, cosa de todos los días, permanentemente existen. Y bueno, hasta que vino el primer conflicto, la primera cesión de derechos hereditarios, o el primer conflicto a partir de una cesión. ¿Cómo se integra? Porque no teníamos en la legislación de Vélez el contrato de cesión de derechos hereditarios. Entonces, por analogía, recurriendo a nuestro propio derecho positivo, las normas generales del contrato de cesión de derechos, o normas generales y particulares del contrato de cesión de derechos, se aplican al contrato de cesión de derechos hereditarios que no estuvo legislado en el Código de Vélez. Ahí tienen un claro ejemplo de la integración por analogía con reenvío al propio sistema normativo, en este caso el nuestro. Bueno, esto les cuento la historia, subsistió así hasta que en el 2015, bueno, se reformó nuevamente el Código Civil, y bueno, las cosas se integraron de otra manera. Pero ahí había un ejemplo claro, porque Vélez se olvida, indudablemente se olvidó o algo pasó, porque puso en la nota que el tema en específico se iba a tratar más adelante. Bueno, entonces tenemos que en la integración, o sea, ante esta falta insuficiencia de la norma, la primera manera de llenarlo a este vacío es integrando. Repito, con fuente en el derecho argentino positivo vigente o en el derecho argentino positivo no vigente, como primera instancia recurrir a lo propio, y como segunda instancia recurrir al derecho comparado. Al derecho comparado, primero de la región, una cuestión de sentido común, ¿no? En esta primera instancia no me interesaría saber cómo los argelinos solucionan este problema o cómo los pakistaníes solucionan. Me gustaría saber cómo lo solucionan los chilenos, los uruguayos, los bolivianos, mi región, mis países limítrofes. Después iría en el propio continente. Y bueno, y de última empiezo a buscar ya la desesperada. Y si en esto no tengo suerte, si por la vía de la analogía no tengo, o sea la autointegración, o sea, la autointegración es por la vía de la analogía, me voy a lo que Vidal Campos define la heterointegración. ¿Qué es la heterointegración? Bueno, estudienlo, pero básicamente, en términos generales, recurrir a los principios generales del derecho. Ahí sí tenemos el juez legislador, el juez que crea la norma, el juez que crea la norma. Y se recurre a los principios generales del derecho. A ver, vamos a escuchar a alguno de ustedes que me diga un principio general del derecho. Silencio. Un principio general del derecho. Ustedes ya han dado algunas materias. Le digo, puede ser consuetudinario. No, ¿Cómo? lo dije mal. Consuetudinario. Esa es la costumbre. No, eso no es un principio general del derecho. Esa es la costumbre, es una fuente del derecho. Presunción de inocencia, profesor. ¿Cómo? Presunción de inocencia en el penal. La presunción de inocencia puede ser un principio, sí, muy bien. Otro más. ¿La igualdad ante la ley? Sí, puede ser la igualdad ante la ley, pero cada eso está en la Constitución. ¿Qué más? Como reglas interpretativas. La presunción, la buena fe se presume, también está en la ley. La buena fe Y puede ser en caso de duda que se sancione, por ejemplo, a favor del reo o a favor del trabajador. Pero no estamos integrando ni autointegrando en el derecho penal, Graciela. En el derecho penal no tenemos este problema. ¿Por qué no tenemos usted habla este de los problema? principios de la Constitución. Sí, pero
No, principios generales del derecho. Pero en el derecho penal no podemos poner ejemplos, porque para que se tipifiquen los delitos tienen que estar expresamente legislados. Y una conducta de una persona que no entra dentro de la tipificación del delito no es delito. Pongamos un ejemplo. Ustedes no habían nacido. Había un ex jugador de fútbol importante, que jugó en la selección, jugó en Independiente, jugó en la selección, después fue técnico de fútbol de Independiente, fue técnico de Boca, no voy a decir el nombre, pero el sobrenombre era Pato. Tenía varias estaciones de servicio. ¿Y qué hacía el hombre en las estaciones de servicio? Cuando venía el camión que cargaba la nafta, pues el tanque tendría 10.000 litros, entonces él cargaba 8.500 litros de nafta y ponía 1.500 litros de agua. Entonces a la gente en ese momento los autos no eran como ahora, eran a carburador, soportaban cualquier cosa. Estoy hablando de la década del 80, tampoco. Entonces la gente iba a cargar nafta y bueno, algunos le andaban bien y otros que eran más sofisticados, empezaban a venir autos importados, más sofisticados. Esta nafta rebajada con agua, que en aquel momento era bastante mala la nafta, imagínense si se le ponía agua, empezaron los autos a tener problemas, hasta que un auto va a un mecánico y el mecánico hace un peritaje y determina a través de lo que encontró en el carburador que la nafta que le habían puesto a ese auto estaba rebajada con agua. Entonces el dueño del auto va a la estación de servicio, se pelea, bueno, y después va a haber un abogado y se inicia una denuncia penal por fraude. Bueno, el juez no lo condena al dueño de la estación de servicio. ¿Por qué? Porque ese delito no estaba legislado. No existía hasta ese momento el delito de adulteración de combustible. No existía. Esa conducta de este hombre, que era disvaliosa en términos morales, indudablemente, no era disvaliosa en términos jurídicos porque el derecho penal funciona solamente cuando la actitud de la persona entra dentro del tipo penal. Entonces no existía tipo penal, a partir de ahí se sanciona, se modifica el Código Penal y se crea el delito de adulteración de combustibles líquidos. Entonces este hombre de la estación de servicio salió absuelto. Así funciona el derecho penal, por eso les digo que no me sirve la analogía, no hay principio, en derecho penal podemos encontrar el principio de inocencia, pero como principio general del derecho, un poco encontramos en el derecho penal. Pero el juez tiene que agarrarse de estos principios, principio de inocencia, principio de buena fe, la presunción de buena fe, o principios que vienen, que son generales del derecho, pero que nos vienen quizás de otras ciencias, el que puede lo más, puede lo menos. Fíjense qué cosa, pero que me sirve para resolver. Si la persona pudo hacer mucho más, pudo hacer mucho menos. Y por ahí le encuentro la solución. O tantos otros principios de nuestro derecho que me sirven para hacerlo funcionar. Y en esta heterointegración, el intérprete va a crear derecho, porque tiene que resolverlo. Tiene que resolver el conflicto. Entonces, primero lo resuelve por la interpretación, cuando hay normas jurídicas susceptibles de ser interpretadas, con los métodos, con las reglas, con las escuelas que vimos. Y ante la ausencia o insuficiencia de la norma jurídica, vamos a la integración. Mediante la autointegración, mediante la heterointegración, recurriendo ahora sí a estos principios generales del derecho. Profesor, le hago una consulta. Buenas Dale. costumbres. ¿También es un principio? ¿Costumbres? Sí, por Buenas supuesto. No, las costumbres. costumbres no son principios, no. Las costumbres son fuentes del derecho. Pero cuando dicen buenas costumbres, eso... Eso es portarse bien en la casa. Son cosas Pero, genéricas. Son cosas genéricas. No. pero no es un La costumbre, principio. no. La costumbre es una fuente.
Profe, ¿Cuáles son, Graciela, las 4 fuentes del derecho? Las 4 fuentes del derecho. La Constitución Nacional, No, la doctrina, la jurisprudencia, los fallos de la Corte Suprema, esa es la jurisprudencia. sí, La doctrina. ley y la costumbre. Entonces, las fuentes del derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Yo no estoy hablando de fuentes del derecho, estoy hablando de principios generales. De principios generales. A veces cuando la ley no existe puedo apelar a la costumbre. Hay mucha costumbre en nuestra materia, en materia parlamentaria. En el derecho parlamentario vamos a encontrar mucha costumbre constitucional. Muchas actitudes o situaciones no escritas, pero que en la reiteración de esas actitudes es como que se representa normativamente una situación. Bueno, vamos a dejar acá con el tema de la interpretación y vamos a irnos a otra situación, a otro tema, que es esto de la... Porque ya vimos, bueno, vimos interpretación, vimos clasificación, vimos la diferencia entre teoría y ciencia, vimos lo que era una constitución, qué elementos debía tener esta norma para ser constitución. Y ahora vamos a tratar de avanzar por lo que se denomina las etapas del constitucionalismo, o sea, cómo aparece, por qué aparece, cómo evoluciona y dónde estamos hoy. ¿Dónde estamos hoy? Fíjense que hace 300 años, en la historia del mundo tiene millones de años, y nosotros solamente vamos a analizar un proceso jurídico de los últimos 300, es menos de un suspiro en esta historia de la humanidad. Pero hace no más de 300 años los sistemas jurídicos imperantes eran completamente distintos. Fíjense que la forma de gobierno tradicional, por lo menos en la Europa conocida de aquel momento, era la monarquía. ¿Y cuáles eran las características de la monarquía? Más allá de que sea más absoluta, menos absoluta, si el rey era bueno, si el rey era malo. ¿Cuáles eran las características de la monarquía? Primero, la unidad en el ejercicio del poder. Una sola persona detentaba todo el poder. Una sola persona detentaba todo el poder. Y esa persona no la había elegido nadie. ¿Cómo era la forma de acceder? Bueno, era o por sangre, por linaje de sangre, como en las monarquías más desarrolladas de Europa, hereditaria, o porque era el más valiente, el más fuerte, o porque era el más viejo. Hay grupos, organizaciones de gobierno que en su consejo de anciano eligen el más viejo porque entienden que el más viejo es el más sabio, entonces el más sabio, el más fuerte, o el heredero. Hay muchas modalidades para acceder al ejercicio único del poder, y después hay que mantenerse. Entonces, una de las características es la unidad del poder. Otra de las características es que no tenía límite temporal. ¿Cuánto duraba el rey? Duraba lo que, como decían antes, duraba lo que duraba la cabeza arriba del cuerpo. Mientras no se la cortara a otro más fuerte, si era esa la línea de organización, o no se muriera o no abdicara, porque el rey a veces abdica cuando ya no quiere seguir siendo más rey. Entonces, ¿cuánto dura? Es atemporal, puede durar, fíjense la reina Margarita en Inglaterra. Dura lo que vive, sin abdicar. Entonces, no hay límite temporal. En las viejas monarquías absolutas no había publicidad de los actos de gobierno. O sea, el rey
resolvía y cambiaba la ley a su antojo, porque ejercía una sola persona el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y por ahí el judicial lo delegaba en algunos funcionarios, llamados jueces, a quienes les decía de qué manera había que resolver tal o cual cosa. Entonces, el rey ejercía únicamente, en forma personal, la suma del poder, y no estaba esta situación de la publicidad. La gente, el pueblo, no conocía la norma jurídica, no conocía la ley, simplemente porque la ley no se daba a conocer. A veces, cuando eran temas muy importantes, se ponían esos famosos bandos escritos en papel, pegados a las paredes o a los árboles, como para que venía el hombre con el tambor y tocaba el tambor, y la gente se acercaba y alguien leía las noticias legales o se dejaban publicadas, pegadas a alguna pared o a la corteza de algún árbol. Pero eran simples y casi ineficaces mecanismos de publicidad. Una de las características de la monarquía era la no publicidad del acto de gobierno. Otra característica era la irresponsabilidad jurídica del rey. El rey no era responsable por los actos que él hacía. El rey podía establecer la norma jurídica obligatoria para todos, menos para él. Y no estoy hablando de la Argentina, estoy hablando de hace 300 años, lo que pasaba en los sistemas jurídicos. El rey establecía una norma de cumplimiento obligatorio para todo el pueblo, menos para él, porque el rey estaba al margen de la ley, era irresponsable, jurídico y político, no se hacía cargo de las consecuencias. No existía lo que va a aparecer después y va a empezar a cambiar todo esto, ese famoso concepto del Estado de Derecho. El rey estaba al margen de la propia norma jurídica que él sancionaba. Esto obedecía a esta postura política que se denomina la teoría descendente del poder. El poder le venía de fuera del mundo, le venía en forma natural de fuera del mundo, oficiaba de intermediario la iglesia, y la iglesia coronaba al rey. El poder venía de afuera, no estaba en esta tierra, el poder venía de afuera, lo administraba la iglesia, y fíjense que si ustedes ven o miran un poquito, buscan pinturas de la época, la persona arrodillada frente al obispo. ¿Y quién le pone la corona de rey en la cabeza al rey? El cura, el obispo, el papa. Es el que inviste, porque es el intermediario del poder de fuera del mundo al poder dentro del mundo. Esto se llama teoría descendente del poder. El poder viene de afuera, desciende, y en la base está el súbdito, el que está subordinado a ese poder. Así funcionó el sistema en las etapas o en las épocas en donde regía como forma de gobierno casi excluyente la monarquía. Pero bueno, empiezan a existir algunos acontecimientos que no se dan simultáneamente, pero a lo largo de 100, de 120, 130 años empiezan a ocurrir algunos acontecimientos que van cambiando esta teoría descendente del poder para convertirla en lo que tenemos ahora, la teoría ascendente del poder. Ya en la base no está el súbdito, que es al quien le cargan la responsabilidad de llevar adelante todo lo que el rey ordena, sino que en la base está el soberano, que es el que va eligiendo a quienes ejercen el poder
por representación. Pero ¿qué pasó para que ocurra esto? Porque no fue mágico, no fue automático. Entonces, en la historia encontramos muchos hechos. El primero que vamos a referenciar es la Revolución Inglesa de 1680, más o menos por ahí. Con Inglaterra en el 1600 tuvo dos, la de 1640 con Oliverio Cromwell y después esta de 1680, 1688, en donde pelean monárquicos contra parlamentarios. Todo porque el rey quiso aumentar los impuestos, porque tenía deudas de guerra y los integrantes de la corte le dijeron que no, porque ya tenían que ir a cobrarle impuestos a la gente, y ya la gente... Acuérdense la historia de Robin Hood, ¿no? Donde el comisario, ¿qué era el comisario político? La FIP, el recaudador, iba y le pedía al noble jefe del burgo, del pueblo, que le cobre a la gente más impuestos. Bueno, entonces aparece esa historia, más o menos para esa época. Y los parlamentarios se oponen a que venga otro aumento de impuestos y se arman y enfrentan al rey, y el rey se da cuenta que era menos y se subordina a la mayoría parlamentaria. Y una de las primeras cosas que resuelven es este principio que se llama no hay impuestos sin ley, que es el principio que hoy conocemos como principio de legalidad tributaria. No hay impuestos sin ley. A partir de fines del 1600, en esa monarquía tan fuerte y tan tradicional como la inglesa, los impuestos solamente se crean, se aumentan, se disminuyen o se eliminan por ley del Parlamento. Ya el rey no tiene injerencia. Es como cortarle una mano al rey. Esos reyes que podían todo, ese rey que podía hacer de todo, a partir de este proceso político que concluye con la existencia del principio de la legalidad tributaria, el rey puede hacer todo menos crear impuestos, o sea que ya no puede hacer todo. No puede crearlos, no puede aumentarlos, no puede disminuirlos, no puede hacer nada que tenga que ver con lo tributario. Entonces, esto es un quiebre. A partir del otro día las cosas no son iguales. Ya no es el mismo rey todopoderoso. Ya tiene un límite, y un límite en un tema importante como el tributario. ¿Y quién le pone el límite? El Parlamento. Inglaterra, fines del 1600. 100 años después, en Francia, ocurre la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa inesperada para la época, porque las cosechas eran buenas, pero bueno, había un hartazgo de la familia real, que inclusive ya ni vivía cerca de París, sino que se había ido a Versalles. Pero más allá de los motivos políticos, que aún hoy, más de 200 años después de la Revolución Francesa, todavía no se ponen de acuerdo cuáles fueron los motivos políticos de la revolución. Y más allá de que la Revolución Francesa fue un gran fracaso. Fue un gran fracaso. Primero porque duró muy poco. Segundo porque fue muy sangrienta y los franceses no la recuerdan, no la quieren. Tercero porque la Revolución Francesa generó un estado de asamblea que sustituyó a la monarquía de los Luises, pero poco tiempo después se convirtió en un imperio con Napoleón. O sea, la revolución fue una bisagra chiquitita, populista, entre la monarquía absoluta y el imperialismo de Bonaparte. Y es más, no es que yo sea un detractor de la revolución, tiene cosas muy importantes, por lo menos desde lo escrito, desde lo jurídico, dejó
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que está vigente todavía hoy. Pero si ustedes van algún día, tienen la suerte de ir a París, o a cualquier lugar de Francia, pero si van a París, no hay una plaza, una avenida, un bulevar, un monumento, no hay nada que recuerde a los revolucionarios franceses de fines del 1700. Robespierre, Giraud, ninguno de esos, Guillotin, más de 400.000 personas mataron los franceses revolucionarios. ¿Verdad que es para analizar? Entonces los franceses no tienen un buen recuerdo de la revolución. Sí la recuerdan desde el punto de vista de los valores que impulsó la libertad, la igualdad, la fraternidad, la unidad nacional a través de los colores de la bandera única, la marsellesa como himno. Pero después, si ustedes van y caminan por cualquier lugar de Francia, no hay cosas que recuerden a los revolucionarios, la gente no los quiere mucho. Es más, el sistema jurídico que ustedes ya vieron que impera hoy, de la regla de la escuela de la jurisprudencia mecánica, es porque no le quieren dejar al juez la capacidad de interpretar la ley. Y eso tiene que ver también con ese resabio y el Tribunal Constitucional como mecanismo de control de constitucionalidad político. O sea, tienen algunas cosas hoy que vienen de resabio de ahí. Pero ¿qué nos deja la Revolución Francesa? Nos deja la teoría de la representación, porque estos tipos empezaron a tomar decisiones, entonces se juntaban después de la Revolución y de haber metido preso a toda la familia real, se metían en los jardines de las Tullerías, es un gran parque que queda ahí en París, y convocaban a la gente, iban 20, 30, 40, 50.000 personas y tenían que tomar una decisión. Y todos eran, todo hablado, y no había micrófono. Y claro, no podían tomar ninguna decisión, porque este mecanismo de la democracia directa era muy bonito desde lo discursivo, pero cuando había 30, 40, 50.000 personas en las tullerías, todos gritando, aparte se pegaban, se emborrachaban, bueno, parecido a lo que puede ser hoy la salida de una cancha, era imposible que se pongan de acuerdo. Ahí aparecen, entonces, empieza a aparecer, para empezar a solucionar todo este problema, los primeros partidos políticos o agrupaciones políticas, a punto tal que ya las reuniones no se iban a hacer más a campo abierto, sino que se empezaron a hacer en salones, y empezaron a entrar los representantes, y aparece la teoría de la representación, que nosotros la tenemos legislada en nuestro artículo 22 de la Constitución, que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Pero esto es una ficción. Y esta ficción nos viene del derecho posterior a la Revolución Francesa, creado por un cura, un abate, Sieyès, S-I-E-Y-E, acento francés, es. El abate Sieyès es el que le propone a las autoridades de ese momento esta teoría de la representación política, que todos no pueden tomar la decisión, pero sí todos pueden elegir algunos para que esos algunos, en un ámbito cerrado y con reglas, deciden por todos ellos que no pueden ingresar, pero que son los que lo eligen. Y aparecen las asambleas, las grandes asambleas francesas que van eligiendo representantes. Y aparecen estas dos facciones políticas, los girondinos y los otros, bueno, la izquierda y la derecha, y aparecen estos conceptos de izquierda y derecha solamente porque el primer día que entran a una asamblea, los partidarios de Robespierre se sientan a la izquierda del presidente de la asamblea. Entonces el presidente tenía a su izquierda los más revoltosos.
y tenía a sus derechas los más tranquilos, y aparece eso. Pero si se hubieran puesto al revés ese día, este concepto sería al revés. Pura casualidad, son conceptos que no sirven para nada. Pero bueno, ¿qué nos deja entonces la Revolución Francesa a la teoría de la representación política? Fíjense que 100 años antes la Revolución Inglesa nos dejó el principio de legalidad tributaria, ahora tenemos la representación política, la asamblea como forma de gobierno, no ya la monarquía, y paralelamente a la Revolución Francesa, ¿qué otro episodio estaba ocurriendo en el mundo? Americana. La Revolución Americana. Bueno, ahora paramos 5 minutos, me hago un café y les cuento qué nos deja la Revolución Americana. Hola, ¿Qué pasó? ¿vaya para inglés? Sí, Ah, bueno, parece. dale, estoy en clase ahora. Ah, ¿qué te iba a decir? ¿Qué? No, si ya hace frío yo en la campera, pues estoy sin campera hoy. Oh, pero hacía frío. Bueno. No hacía frío, si yo me fui con buzo. Ah, bueno, listo. Ahora está como Sí, ventilando. bueno, Ah, dale. ayer fuimos a lo del cumpleaños de Pablo Robledo. Ah, ahí, Al plato se jugó, todo el juego jugó ahí en el salón, joya. porque cumplió un año el hijo. ¿Ya? Sí, Mira, y justo qué ayer rápido. fue a la iglesia, Mm, no, que no íbamos, una banda. sí, Y yo, lo que me cuento, yo me fui por el mi hijo con Bless. sí. Y me llamó, me dice, yo me olvidé avisarte, Pablo, hoy cumpleaños del nene de Valentín, y lo festejamos cuando me puso al 2000 y pico, Mm, fuimos a joya. las 6 de la tarde, sí, a las 9. Eran las cosas que se van. Ah, bueno, joya. Una banda. Bueno, te dejo porque estoy en clase yo. Dale. Chau. Seguimos. ¿Estamos todos? Se han incorporado algunos de último momento. Bueno, paralelamente les decía, a la Revolución Francesa empiezan a ocurrir estos primeros conflictos que ya venían de antes algunos, pero bueno, entre los colonos americanos y el gobierno o la corona inglesa, porque en definitiva en Estados Unidos el gobierno era de los colonos, los gobernadores eran elegidos por las legislaturas coloniales. Pero bueno, Inglaterra también, con la avaricia de cobrar más impuestos, crea, entre tantas macanas que hacen, en este momento crean 2 impuestos que caen muy mal en las colonias americanas. Uno es el famoso impuesto a las exportaciones, impuesto al té, que genera ese famoso Tea Party
en el puerto de Boston, donde los coloniales tiran todos los fajos de té al mar, en oposición. Pero otro impuesto, otras dos cuestiones crean el impuesto, se llama la ley de timbres. ¿Qué es la ley de timbres? El timbrado, lo que hoy conocemos en nuestra legislación como el impuesto a los sellos, que es el impuesto, o sea, timbrar todos los contratos comerciales y civiles, todo, para que el Estado vise, para que el instrumento adquiera legalidad, tenía que ser visado por el Estado, y bueno, y para eso había que pagar un sellado, y cada tipo de operación tenía alícuotas diferentes, la compraventa de esto, la compraventa de otro, un contrato de alquiler, cualquier tipo de contratos. Y bueno, eso generaba en el comercio, básicamente, una imposición a la cual no estaban muy de acuerdo, pero bueno, indudablemente fíjense que hoy en la actualidad eso sigue vigente. Y aparte otra ley quisieron imponer, como tenían conflicto los ingleses en América contra los franceses, la guerra se extendía no solamente en los campos europeos, y no solamente en el mar, sino que también Inglaterra peleaba con Francia en el continente americano, de todo el norte, digamos, todo lo que era Canadá, la parte este de Canadá, era un dominio francés. Entonces Inglaterra mandaba muchas tropas a América y no tenían dónde vivir. Entonces, por ley del Parlamento inglés, impusieron que en algunas colonias, hoy estados, terminadas las hostilidades, pero para no devolver a los soldados a Inglaterra, se quedaban durante un par de años en el continente americano, pero pasaban a vivir en la casa de la gente normal de las ciudades. Entonces, si uno tenía una casa, estaba el matrimonio con sus 3 hijos, entonces había, supongamos, 3 habitaciones, bueno, una tenía que ser liberada para que un grupo de soldados ingleses viviera. Y en todas las casas de las ciudades más importantes de Inglaterra vivían 2, 3, 4 soldados ingleses. Eso cayó muy mal. Imagínense ustedes en su casa, si tienen que liberar una habitación para que vayan un par de soldados a vivir. Entonces, ese abuso a la propiedad privada, el avance contra la actividad comercial por el impuesto por el timbrado, el impuesto a los sellos, la manifestación política del Tea Party con los hermanos Adams a la cabeza, pseudo revolucionarios, generan toda un ambiente en donde aparece la explosión. En algún momento este explote, durante muchos años hay un conflicto entre colonos e ingleses, que al final, fines del 1780 y tantos, o 1770 y pico, ganan los colonos. Después los ingleses se retiran, años después los ingleses vuelven, otra vez el conflicto, pero a fines del 1770 y tantos es digamos, la culminación de lo que conocemos como la Revolución Americana, que ¿qué nos deja? Nos deja 2 o 3 cosas importantes. Primero, nos deja la Constitución escrita, la primera Constitución escrita. Después nos deja la forma de gobierno, el presidencialismo. Washington. No existía el presidencialismo hasta esa época. Francia tenía algo, por esa época tuvo lo que se llamaba el director supremo o el directorio, que se traslada a la Argentina. Fíjense que el directorio unipersonal en la Argentina reemplaza a la primera junta, al primer triunvirato, al segundo, a la junta grande. O sea, los gobiernos colegiados en la Argentina post 1810 son reemplazados a 1815, 1816 más o menos por el directorio. O sea, de la pluralidad pasamos a la unipersonalidad. Esa unipersonalidad, ¿de dónde viene? De las constituciones francesas postrevolucionarias, que hablan del director unipersonal, y los americanos lo transforman esto en el presidencialismo como forma de gobierno, y inventan el presidencialismo e inventan el federalismo como forma de Estado. Fíjense qué legado. Y todo esto pasa en un lapso de tiempo de más o menos 110, 120 años. Desde 1640, primera revolución inglesa, 1680, segunda revolución inglesa,
hasta la Constitución de Virginia de fines de 1770 y tantos, aparece la legalidad tributaria, la representación política, la constitución codificada y escrita, el presidencialismo como forma de gobierno, el federalismo como forma de Estado. Acá algo está cambiando, ya no eran las monarquías tan absolutas, sino que 100 años después aparece la república. Aparece la república en Francia con la revolución, aparece la república en la Constitución americana con la división de poderes. Cambia esta lógica de la teoría descendente del poder por la teoría ascendente del poder. Donde digo, en la base de la teoría ascendente del poder está el pueblo, ya no en su condición de súbdito, sino en su condición de soberano. Y las características cambian, porque antes teníamos una persona, un rey, que ejercía él únicamente todo el poder. Ahora tenemos lo que se denomina la división de poderes. Ya no es una persona la que ejerce todo el poder. Ahora hay muchas. Unas ejercen el poder legislativo, otras tantas ejercen el poder judicial, otras, una, porque es unipersonal, ejerce el poder ejecutivo. Le seguimos diciendo poder en este ámbito, porque ya ni siquiera hoy en día se habla de poderes, hablamos, porque en definitiva, desde el punto de vista de la teoría, el poder es único e indivisible. Lo que se pueden dividir son las funciones del mismo, ¿no? Hoy hablamos de función ejecutiva, función legislativa, función jurisdiccional, función de contralor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mantener el lenguaje de aquella época, decimos que a la monarquía, cuando uno ejercía en forma única el poder, es reemplazada en la república por varios, y ese poder se divide. Cuando en la monarquía ese que ejercía el poder duraba toda la vida, aparece la periodicidad en las funciones como un elemento básico. Periodicidad en las funciones como un elemento básico de la república. Los cargos son por un tiempo. Los legisladores pueden durar 2, 3, 5, 7, según el sistema. Los presidentes pueden durar 4, 5, 6. Nos queda este resabio todavía del Poder Judicial, que dura mientras dura su buena conducta, tema que habría que analizar. Entonces aparece la periodicidad en las funciones. La publicidad, aparece la publicidad como acto de gobierno. Fíjense cuántas veces nuestra Constitución remite al boletín oficial, a la publicación, a la publicidad. ¿Cómo se entera la gente si no hay publicidad? ¿Cómo me entero yo de las leyes que se sancionaron ayer? Hoy es muy simple, entro por mi computadora al boletín oficial y leo el boletín oficial de hoy a la mañana, a ver qué pasó ayer. Pero bueno, antes se publicaba el boletín oficial. Profesor, le hago una consulta. No había boletín oficial. ¿Cómo? Le hago una consulta. ¿Publicación es lo mismo que promulgación o son dos actos diferentes? Indudablemente, publicación no es lo mismo que promulgación. La promulgación es un acto del presidente para terminar con el proceso de formación y sanción de la ley. La publicación viene posterior, es a los efectos de la publicidad, es a los efectos que los destinatarios de la ley se enteren. ¿Y la promulgación es que lo dice en voz alta o cómo sería ese hecho, ese acto? Es un acto jurídico escrito, señora, la promulgación de una ley. La hace el presidente con el refrendo de un ministro. Okay. No se me adelante. Bien. Entonces, aparece la publicidad frente a la no publicidad de la monarquía. Aparece la responsabilidad política del funcionario público frente a la irresponsabilidad del rey. ¿Se acuerdan que el rey dictaba la ley para todos menos para él? Bueno, en la República aparece lo que yo defino como el Estado de Derecho, en donde todos se someten a la ley, inclusive los que la crean. Y esta fue la gran revolución de la República, el sometimiento a la ley de todos,
inclusive aquellos que crean la ley, los legisladores, el presidente, los jueces. En un Estado de Derecho todos se someten a la ley. En una monarquía había un sector que sí y un sector que no. Fíjense que todas las características o los principios de la monarquía de la república son los opuestos a la monarquía. Y en este transcurrir entre estas formas de gobierno monárquicas a las formas de gobierno republicanas, aparecen ya en el siglo XIX las primeras constituciones. La Constitución de los Estados Unidos, la Constitución francesa de 1791, y así aparecen otras. Y comienza lo que se denomina la etapa del constitucionalismo clásico, de este primer constitucionalismo. Si bien en los cursos de posgrado de esta materia, una vez que ustedes se reciban y a alguno le interese esta materia, quiera dar clases o que haga cursos de posgrado, bueno, podemos irnos mucho, digamos, muy para atrás. Hay autores que hablan de un constitucionalismo antiguo, de un constitucionalismo medieval, pero nosotros vamos a arrancar con lo que definimos como un constitucionalismo clásico, que es el que abarca entre el siglo XIX y las primeras 2 décadas más o menos del siglo XX. Es el momento de la aparición de las constituciones modernas, de la Constitución americana, de la nuestra. Fíjense que a mediados del 1800, a mediados del siglo XIX, llegamos, cuando en Europa habían llegado 50 años antes, más o menos, pero nuestra Constitución, por más que no sea contemporánea con esas constituciones, pertenece al mismo periodo denominado constitucionalismo clásico, tiene las mismas características. ¿Y cuáles son estas características? Primero, la Constitución codificada y escrita, la división de poderes, la existencia del Estado de Derecho, una firme carga ideológica. Estas constituciones del siglo XVIII, XIX, básicamente se las definen las del siglo XVIII, hay algunos autores que hablan de las constituciones decimonónicas, ¿no?, que son las que surgen del siglo XVIII, tienen una fuerte carga ideológica. Son constituciones liberales, absolutamente liberales, pero liberales no en sentidos económicos, al contrario, en sentidos económicos son bastante poco liberales en términos económicos, pero son liberales ¿por qué? Porque protegen la libertad, que era el problema de la época. Son constituciones liberales porque rescatan, protegen, promueven la libertad individual, que era lo que las monarquías no consideraban. Y la lucha del siglo XVIII y del siglo XIX fue para recuperar las garantías de la libertad individual. Y estas constituciones las protegen. Fíjense nuestro artículo 18. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién puede leer el artículo 18? Yo lo leo, profesor. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos.
El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormentos y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Bueno, fíjense que esta es una declaración de principios que ya la Argentina lo incorpora en su constitución en 1853, pero que a nivel de las constituciones europeas esto existía de mucho antes. Imagínense cómo sería vivir si podemos ser juzgados por tribunales especiales, convocados al efecto después de que hayamos cometido un acto que para alguien genere un delito, si desapareciera la irretroactividad en materia penal, si los domicilios pudieran ser allanados sin orden de autoridad competente, si podría existir la tortura y los tormentos como medio de declaración del imputado, o tantas otras cosas que dice el artículo 18. Entonces, el artículo 18 es la columna vertebral ideológica de nuestra Constitución. O el 19. ¿Quién puede leer el 19? Léalo, Paola. ¿Quién lo lee? Lo leo yo, profesor. Léalo, Paola. Paola, léalo. Léalo. Dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Fíjense, en este artículo 19 conviven dos principios esenciales. En el primer párrafo el principio de reserva y en el segundo párrafo el principio de legalidad. Imagínense vivir sin el principio de reserva. Las acciones privadas de los hombres, ¿cuál es la acción privada por excelencia? Y no me vengan a decir cualquier cosa. ¿Cuál es la acción privada por excelencia? Pensar. Pensar. Ustedes no saben lo que yo estoy pensando, ni yo sé lo que ustedes están pensando. Y miren si yo empiezo a juzgarlos a ustedes por lo que yo me imagino que están pensando. O leer lo que quieran, o tener la ideología que quieran, las acciones privadas que en modo alguno ofendan al orden público, quedan exentas de la autoridad de los magistrados. Lo que yo hago en mi casa, lo que yo leo, la música que escucho, la religión que profeso, el pensamiento que tengo, eso está exento de la autoridad de los magistrados. Ningún juez, el Estado a través de ningún juez puede venir y decirme lo que yo tengo que pensar, leer, lo que escribo, el culto que quiero tener. Imagínense si eso no existiera. En la Argentina no existió durante la última dictadura militar el principio de reserva. Los gobiernos autoritarios se meten en la casa de las personas, se meten en el pensamiento de la gente, le dicen lo que tiene que leer, lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar, lo que tiene que decir. Nuestra Constitución nos protege de eso. Principio de reserva. Acá tenemos el artículo 18, el debido proceso legal. El 19, primera parte, principio de reserva. El 19, segunda parte, principio de legalidad. Está todo permitido menos lo que la ley me prohíbe. Fíjense si fuera al revés. Es más, en nuestra legislación tenemos muy pocas prohibiciones. ¿Qué prohibiciones conocen?
¿Qué está prohibido en el derecho argentino? Matar. ¿Eh? Está prohibido matar. No está prohibido matar. ¿Dónde dice que está prohibido matar? ¿Leyó el Pero Código es Penal, penalizado, ¿o Valentina? no? ¿Leyó el Código Penal? No. Bien. Entonces, si no leyó el Código Penal, cuando lo lea va a ver que matar no está prohibido, porque la gente mata, si no la gente no mataría. El que mata tiene una condena, es una conducta ilícita. Pero no dice en ningún lado que está prohibido matar. Nosotros lo tenemos como un valor moral, religioso, lo que quieran. No está prohibido matar. Ojalá estuviera prohibido matar. Y la gente mataría igual. ¿Pero qué está prohibido? Fíjense que en ese aspecto no encontramos prohibiciones. ¿Dónde encontramos prohibiciones? ¿Qué prohibiciones hay? ¿Qué prohibiciones hay? ¿La ley de tránsito? En el tránsito hay algunas. ¿Dónde más? En materia administrativa de construcciones, no puedo edificar según el barrio que vivo tantos pisos. No puedo fumar en el aula cuando doy clase en la facultad. Pero son muchas prohibiciones que tenemos, son administrativas. Pero por lo general el derecho nuestro es un derecho permisivo, no restrictivo. A mí el derecho no me dice lo que tengo que hacer, a mí me dice qué consecuencias tienen mis conductas, o me dice algunas cosas que no puedo hacer. ¿Puedo ahora terminar la clase? Bueno, ahora en la Argentina, fíjense en la Argentina, ¿no? Imagínense que estamos en el 2019. ¿Puedo terminar la clase, subirme a mi auto, ir a la estación de servicio, cargar nafta y irme hasta Córdoba manejando? Puedo. Hoy no podría, ¿no? En China no pueden. En China tienen que pedir permiso. En China hay visas para ir de una ciudad a la otra por determinada cantidad de tiempo. Hasta hace unos años en China te decían cuántos hijos podías tener. Entonces, hay sistemas jurídicos en donde el derecho te dice lo que tenés que hacer. En el nuestro, y el de la mayoría de los países, como el nuestro, existe este principio de legalidad donde está todo permitido salvo lo expresamente prohibido. Vamos a volver a leer la segunda parte del artículo 19, que es esencial. Imagínense vivir sin el artículo 19, sin el artículo 18, qué complicado que sería, ¿no? 19, la segunda parte, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley. La ley me dice qué libros tengo que leer, la ley me dice qué diarios tengo que comprar, qué radio tengo que escuchar, con qué persona me tengo que casar, me dice cuántos hijos tengo que tener, la ley me dice qué tengo que estudiar, qué carrera seguir, qué trabajo iniciar, la ley me dice a qué facultad tengo que ir, qué amigos tengo que tener, la ley me dice a qué restaurante tengo que ir a comer, la ley me dice qué tengo que pedir cuando salgo, qué película tengo que ir a ver, a cuál cine. ¿Me dice todo eso la ley? No. ¿Qué partido político tengo que tener? ¿Qué religión tengo que profesar? ¿Qué amigos tengo que tener? No, no me dice eso, no me dice eso. Fíjense que me dice bastante poco la ley. Me dice ahora, guarda, me dice, salís de tu casa, yo tengo que agarrar la ruta, no podés pasarlo de 120, tenés que tener el cinturón, la BTV, tenés que estacionar y pagar una tarjeta de estacionamiento, no podés fumar en un transporte público ni en la clase. Pero fíjense las cosas pequeñas que me dice la ley. Si yo me quiero ir a vivir a Turquía, ¿puedo? Si me quiero ir a vivir a España, ¿puedo? Pregúntenle a un chino, a un cubano, a un iraní, si se pueden ir del país. Pregúntenle.
Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces volvemos al inicio. Nuestra legislación tiene muy pocas prohibiciones. ¿Y dónde está? Que no la veo por acá, Valentina. El derecho penal no es un derecho punitorio, no es prohibitivo. Las prohibiciones son de conducta. Nosotros tenemos una educación que nos lleva a ponernos límites a determinadas conductas. Yo no ando por la calle entrando a la casa del vecino a llevarme lo que está dentro de la casa. Pero eso no es porque por ahí la puerta puede estar abierta y el vecino puede estar paseando. Y tenemos límites que nos da nuestra historia, nuestras costumbres, nuestro proceso educativo, por ahí nuestras creencias religiosas, pero no la ley. La ley penal castiga conductas tipificadas en delito. Pero la ideología autoritaria quiere modificar las conductas. Esa es la gran diferencia. Bueno, entonces, no sé cómo llegamos acá. Bueno, la ideología, estamos hablando del constitucionalismo clásico. El constitucionalismo clásico nuestro es liberal. Esa es la característica. No sé por qué me desapareció. ¿Alguno tiene hora? Porque me desapareció el horario. ¿Qué hora es? 9:15. 9:15. Avísenme 5 o 6 minutos. ¿Qué otras características tiene el constitucionalismo clásico? Bueno, constituciones escritas, codificadas, forma de gobierno republicano, este tema de la libertad individual, este tema de la no intromisión del Estado. El Estado no se intromete en las cuestiones de los particulares en el constitucionalismo clásico. No es un Estado que se meta, no es un Estado intervencionista, es un Estado que deja ser. Se lo denomina Estado gendarme. Al Estado del constitucionalismo clásico se lo denomina Estado gendarme. ¿Por qué gendarme? Porque interviene cuando hay problemas. Interviene cuando hay conflicto. Si hay una guerra, bueno, el Estado va y tiene un ejército y pelea contra el otro ejército. Si hay una emergencia de todo tipo, de inundaciones, el Estado viene y trata de solucionarlo. Si hay una epidemia, el Estado tiene hospitales y trata de combatirla. Pero el Estado no se mete dentro de la casa de las personas, no le dice a la gente de qué tiene que trabajar, no le dice cuántos hijos tiene que tener, no le dice cómo tiene que hacer su industria, su empresa, no le dice lo que tiene que producir. Si producís 2 toneladas de esto por mes o producís 4, el Estado no le importa. Si todos producen lo mismo, el Estado no se mete. Es un Estado del dejar hacer, como dicen los franceses, del laissez-faire. El Estado que deja actuar, que no interviene, que no dirige, que no promueve. Es un Estado no intervencionista, un Estado liberal de dejar hacer. Y desde el punto de vista de los valores tiene una amplia protección a la libertad individual. Y con respecto al otro gran principio, que es el de la igualdad, el avance es menor porque define a la igualdad como igualdad ante la ley. Estas constituciones, inclusive la nuestra, dice que todos los habitantes son iguales ante la ley. Claro, es revolucionario ser iguales ante la ley. En el siglo XVIII, en el siglo XIX. Porque antes no existía la igualdad, no eran todos iguales, estaban las clases sociales, que algunas tenían más derechos que otras, más beneficios que otras.
Y dentro de las personas había aquellas que ejercían algunos derechos y las que no ejercían ninguno. Entonces salir de este sistema monárquico absoluto y pasar a las repúblicas, y que en las repúblicas aparezca la igualdad ante la ley, somos todos iguales ante la ley, es revolucionario. En el siglo XVIII y en el siglo XIX. Bueno, no quiero avanzar más porque esto nos dura más o menos este constitucionalismo clásico, este constitucionalismo del Estado de Derecho, de la amplia protección a la libertad individual, de las constituciones escritas y codificadas, más o menos las primeras 2 décadas del siglo XX, o sea que atraviesa todo el siglo XVIII, todo el siglo XIX, y en las primeras 2 décadas, entre el 1900 y 1918, 1919, ocurren cosas, principalmente en Europa, que empiezan a cambiar un poco esta lógica, y eso lo dejamos para mañana. Nos vemos mañana. Y mañana vamos a avanzar entonces con este tema en lo que se denomina el constitucionalismo social, que es el que aparece no como reemplazo del constitucionalismo clásico, sino como complemento del constitucionalismo clásico. Bueno, dejamos acá y nos vemos mañana. ¿Les parece bien? Perfecto, profe, gracias. Listo, chao, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, profe, nos vemos. Luego.